Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a continuar con la resolución de supuestos prácticos oficiales de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. Vamos a continuar con el supuesto práctico de la oferta de empleo público del año 2020, 2021 y 2022. Opción 2. En este año se acumularon esas ofertas de empleo público, ya te imaginarás por qué. Y vamos a ver la pregunta 4. Recuerda, este supuesto está siendo muy de contratos y gestión financiera. Si yo hubiera visto este supuesto en el examen, si me hubiera tocado a mí, hubiera sido verlo y decir, he aprobado, porque a mí me gusta bastante contratos. Y las partes de gestión financiera son bastante defendibles si tienes un poco de conocimiento de la materia. No habría problema, porque son como complemento a la respuesta de lo que te están preguntando en contratos. Entonces, venimos trabajando, como te dije, las 3 primeras preguntas, donde ya hemos ido encajando el supuesto y tomando decisiones clave. Y ahora entramos en una parte muy interesante, porque aquí se vuelven a cruzar gestión financiera y contratos del sector público. Y nos lo enlazan otra vez. Entonces, en esta cuarta pregunta vamos a ver cuándo procede exigir la garantía definitiva en los distintos contratos del supuesto, con un matiz muy importante que suele generar dudas, que ahora lo vamos a ver. Y por otro, cómo se articula toda la operatoria contable del gasto en el contrato de obras, que siempre es lo mismo o muy parecido, desde el RC inicial hasta el OK, incluyendo los ajustes por la baja en la adjudicación, que vamos a ver ahora también, que es muy fácil. Este tipo de pregunta es muy representativa de lo que nos pueden preguntar en un supuesto práctico de contratos ligado con gestión financiera. Por lo tanto, yo te voy a explicar qué es lo que quiere la Comisión Permanente de Selección que respondas. Así que, sin más dilación, vamos con esta pregunta 4, que ya estamos entrando en la recta final del supuesto y solo nos queda la quinta, que es la típica pregunta que ponen al final de recursos humanos. Bien, entonces vamos a leer el enunciado, la parte que nos compete, aunque bueno, ya que nos está haciendo... Vamos a ver la pregunta primero. Y ahora vas a entender el porqué. Nos dice, respecto a todos los contratos del supuesto, indique si procede constituir garantía definitiva y, en ese caso, el importe de la misma. ¿Quién debe constituirla y en qué momento? Indique, en el caso del contrato de reforma de la fachada, qué documentos contables hay que expedir en cada una de las siguientes fases. Al inicio del expediente de la contratación, en el momento de formalización del contrato, y por último, ¿en qué momento se expedirán los documentos contables OK? Bueno, entiendo que no tiene mayor problema, pero quería que leyéramos primero la pregunta antes de ver el enunciado, porque ya viste que nos están haciendo referencia a todos los contratos del supuesto. Es decir, comenzando con este, de valor estimado de 3.500.000 euros, continuando por, bueno, esta parte también es importante, que nos dice que finalmente se adjudica a la empresa que presenta la oferta económica más ventajosa, que es de 3.350.000 euros. Y esto va a ir relacionado con la parte de la operatoria contable, porque como vemos, el valor estimado era de 3.500.000 euros y finalmente se adjudicó por este importe. Por lo tanto, hubo una retención de crédito, entendemos, por este importe, y luego el restante tuvo que volver al presupuesto inicial. Pero eso lo vamos a ver ahora. Bien, pues tenemos este contrato, el grande del supuesto. Después tenemos, de forma separada, el contrato de servicios de proyecto de la obra, que era el de 45.000 euros, que también lo vimos, que dijimos que no cabía el procedimiento abierto simplificado de menor importe porque había prestaciones de carácter intelectual y tal. Bueno, eso podría discutirse, podría haber gente que diga que no, que sí que se puede. En mi opinión, no. Y he visto algunos ejemplos de la Comisión Permanente de Selección donde unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo me quedo con que no porque es un proyecto de ingeniería y por lo tanto considero que hay bastante carga intelectual y los procedimientos simplificados son precisamente eso, simplificados para hacerlos rápido. Si hay un procedimiento que es un proyecto técnico con ingenieros, con arquitectos, etcétera, pues no considero que se pueda adjudicar rápido y de forma simplificada. Pero bueno, eso al gusto de cada quien. Este es el siguiente contrato y después tenemos
por último, el contrato menor de valor estimado de 30.000 euros por un problema que hubo ahí de una inundación y tal. Entonces tenemos aquí un contrato menor de obras de 30.000 euros valor estimado. Pues nos pide que de cada uno de esos digamos si procede constituir la garantía definitiva. Por lo tanto, si te sabías 4 cosas de la garantía definitiva, vas contrato por contrato explicando si es necesaria y si no lo es, y ya está. Y ya tienes esta parte, el apartado A, listo y aprobado. Y después en el B nos decía que aquí ya nos habla de, en el caso del contrato de reforma de la fachada, qué documentos contables hay que expedir en cada una de las siguientes fases. O sea, en el contrato grande, en el primero de todos, que es este de aquí. Bien, reforma de la fachada. Pues sabiendo esto, vamos a pasar a redactarlo. Yo creo que no tiene mayor complejidad. Te puede asustar cuando te digan respecto a todos los contratos indique. Puede asustar a priori. Lo que vamos a hacer va a ser diseccionarlo tranquilamente cada parte. Vamos a sacar primero uno, después otro y vamos a ir razonando el porqué y ya vas a ver que va a ser corto y facilito. Así que vamos a abrir nuestro documento y empezamos a redactar. Bien, pues abrimos aquí nuestro documento y comenzamos a redactar como siempre con calma y ya verás como este nos lo ventilamos rápido. Estimo que, bueno, si no me suelto mucho rollo, tal vez en 25 minutos estamos listos, puede que menos. La cuarta cuestión se refiere a la determinación del régimen de garantía definitiva en los contratos planteados en el supuesto, así como la operatoria contable aplicable al contrato de obras. A estos efectos, el supuesto contempla 3 contratos: un contrato de obras para la reforma de la fachada de un edificio ministerial, con un valor estimado de 3.500.000 euros, y adjudicado por 3.350.000 euros. Un contrato de servicios para la redacción del proyecto de obra con un valor estimado de 45.000 euros. Y un contrato menor de obras por importe de 30.000 euros. Bien, pues con esto ya tenemos los contratos delimitados, los tenemos aquí bien escritos, ya hemos empezado a escribir, como te digo siempre. Y ya no nos volvemos locos tratando de recordar cuál contrato era cuál. Ya sabemos, los tenemos todos aquí, ya tenemos valores estimados y todo. Por lo tanto, estupendo. Y vamos a hacer un primer apartado que ponga garantía definitiva. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo, ya lo sabes, 107 de la Ley de Contratos. Entonces venimos aquí, Ley de Contratos. Venimos al índice y nos vamos al artículo 107. Bien. Exigencia de la garantía definitiva. Pedazo de tocho de artículo, pero que al final lo que nos van a pedir es el 5% del precio final ofertado, excluido del IVA. Y luego hay una serie de historias que nos cuentan en cuáles es obligatorio, en cuáles no, se puede pedir un 5% adicional en determinados supuestos, pudiendo alcanzar una garantía total de un 10% del citado precio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros es que es un 5% del precio final ofertado excluido el IVA y que debe constituirse en un plazo de 10 días. ¿Dónde viene esto? En el artículo 150.2. Y está medio escondido, así que vamos a verlo con calma. Bien, estamos en el 150 y nos dice el punto 2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes, bla, 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 y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, dentro del plazo de 10 días hábiles. Fíjate todo el rollo que nos sueltan aquí hasta llegar a lo de la garantía definitiva. Por eso te digo que está medio oculto por aquí. Te lo anotas fuerte. El plazo son 10 días. Y fíjate porque nos dice 10 días hábiles. La disposición adicional duodécima, podemos buscarlo rápido, duodécima, nos dice que el cómputo de plazos
será por días naturales, referidos a días naturales, salvo que en la misma se indique que sean hábiles. Por lo tanto, mucho cuidado con esto. Siempre que no nos digan que son hábiles, son naturales. ¿Por qué? Piensa en la Unión Europea, piensa que los contratos sujetos a regulación armonizada van para toda la Unión Europea, entonces no van a estar poniéndose a contar los días festivos de cada país. Y con eso ya lo memorizas. Y si es la disposición adicional duodécima y también lo memorizas, genial, porque así lo puedes mencionar y quedas estupendamente. Entonces, en principio vamos a mencionar eso. Después te voy a comentar una cosa del importe que tenemos aquí de 3.350.000 euros. ¿Tú qué dirías? ¿Que es valor estimado? ¿Que es presupuesto base de licitación? ¿O que es precio? Pues ahora lo vamos a resolver juntos. Entonces, garantía definitiva. Debemos situarnos en la Ley 9/2017 de contratos del sector público. En particular, en su artículo 107. Con carácter general, el licitador que haya presentado la mejor oferta deberá constituir una garantía definitiva por importe del 5% del precio final ofertado, excluido el IVA, en el plazo de 10 días hábiles desde el requerimiento efectuado por el órgano de contratación. ¿Sí? Por lo tanto, no he puesto aquí el nombre completo de la ley de contratos, tú deberías ponerlo, es recomendable. Yo los ejemplos que he visto del INAP ponen el nombre completo de la ley, entonces mejor si lo pones. Bien, nos dice 5% del precio final ofertado. ¿Cuál es el precio final ofertado? Este, ¿verdad? Porque pese a que hubiera un valor estimado de este importe, de 3.500.000 euros, finalmente, pues varias empresas se presentaron, una dio 3.400.000, otra dio 2 millones y vieron que era normalmente baja y pasaron de ella, y hubo una que se ajustó bastante al precio y que ofrecía la mejor relación calidad-precio, recuerda. Y fueron 3.350.000 euros. Pues sobre ahí hay que aplicar la garantía definitiva. Entonces vamos a poner, aplicando lo anterior, ahora voy a ir contrato por contrato. Y tampoco hay que ponerse a calcularlo. Se dice que es el 5% de 3.350.000 euros y fuera. No se nos permite llevar calculadora, hasta donde yo sé, y no hay que ponerse a hacer cálculos, por lo menos en gestión. Desconozco en otras oposiciones. Contrato de obras, reforma de la fachada. Procede la constitución de garantía definitiva, siendo obligatoria en este tipo de contratos. Su importe será del 5% de 3.350.000 euros, que deberá constituir el adjudicatario dentro del plazo indicado. Clarísimo, ¿verdad? Creo que no hay problema con esto. Bien, pues aquí lo tenemos bien puesto y continuamos. ¿Qué más teníamos? Teníamos el contrato de servicios de redacción del proyecto. Contrato de servicios, redacción del proyecto. Procede igualmente la constitución de garantía definitiva en los mismos términos, aunque, por razón de la cuantía, podría pensarse en la aplicación del artículo 159.6. Lo cierto es que al tratarse de una prestación de carácter intelectual, dicho procedimiento no resulta aplicable, por lo que no cabe excluir la garantía definitiva, debiendo exigirse conforme a la regla general. Esto es mi opinión, ¿vale? Habrá gente que diga que sí que se puede aplicar el 159.6. Yo, como veo que es una prestación de carácter intelectual y en esas prestaciones no se puede aplicar el 159.6, yo lo dejo así. Pero entiendo que puede alguien responder algo diferente y puede un corrector valorarlo positivamente o por lo menos neutralmente, si se justifica bien y se expresa de una forma que demuestres conocimiento de la norma. Y continuamos. ¿Qué contrato nos quedaba? Nos quedaba el contrato menor de obras, ¿verdad?
Pues vamos a por él. Contrato menor de obras. No procede exigencia de garantía definitiva, conforme a su régimen simplificado. Bien, en los contratos menores no procede la constitución ni la exigencia de la garantía definitiva. Por lo tanto, lo dejamos aquí. Podría extenderme más aquí, pero realmente no lo considero necesario. Y si piensas en el pedazo de supuesto que estamos escribiendo, créeme que si llegas a este punto, dices que en contrato menor de obras no procede garantía definitiva y punto. Y sigues adelante, porque todavía nos queda por responder el apartado B. Pero bueno, antes te dije que te iba a explicar qué significaba este importe de 3.350.000 euros. Pues bien, esto se deduce de la ley de contratos y está concretamente en el artículo 102, que es el precio del contrato. Podemos verlo rápidamente aquí. Y nos venimos al artículo 102. Y además es muy fácil porque, control F, 102, porque están en el 100, 101 y 102. Entonces, mira, tenemos en el 99 tenemos 100 presupuesto base de licitación, 101 valor estimado y 102 precio del contrato. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos aquí es el precio del contrato, de acuerdo con el artículo 102. Establece que el contrato tendrá un precio cierto, que es el que resulta de la adjudicación. Y esto es el importe de adjudicación. Yo ya he explicado muchas veces la diferencia entre estos tres conceptos. Entre valor estimado, presupuesto base de licitación y precio. Pero lo vuelvo a hacer porque es súper importante. Tenemos presupuesto base de licitación, que incluye IVA. Tenemos valor estimado, que incluye prórrogas, primas, modificaciones, todo lo que sea, y va sin IVA. Y después tenemos el precio, que es finalmente el precio por el que se adjudica el contrato. Entonces es muy importante distinguir entre estas tres bien. De hecho, yo tengo un vídeo en YouTube donde hablo de los tres, porque dependiendo si estamos en uno o en otro, tenemos que calcular diferente. Y por ejemplo aquí hilan muy fino, porque sabemos que la garantía definitiva se calcula sobre el precio de adjudicación, es decir, sobre este de aquí, sobre el precio final ofertado. Entonces eso había que tenerlo muy claro. Y si no lo tenías claro aquí, bueno, fallarías. Entonces tal vez no sería motivo de suspender el examen, pero tenerlo claro es muy importante y es que siempre nos van a hablar o de valor estimado o de presupuesto base de licitación o de precio. Entonces hay que diferenciarlo muy bien. Sobre todo el valor estimado, para enmarcarlo dentro de los umbrales que tenemos nosotros ya preparados en la tabla. ¿Sí? Y que nos va a indicar el procedimiento a seguir en la contratación. Al final me estoy liando y voy a tardar más de 25 minutos, como te había prometido. Bien, vamos a seguir redactando. Entonces, vamos con el apartado B, que era documentos contables en el contrato de obras. Recordemos que nos pedían solo el primero, el de 3.500.000 euros, el de la reforma. Muy bien, pues vamos a decir, para resolver esta cuestión debemos acudir a la orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable del gasto del Estado. Esto lo tienes aquí en el supuesto práctico, al final de todo, como siempre. Bien, pues la abrimos y nos vamos a ir a la regla 77 y 78. Control F, regla 77. Compromisos de gasto derivados de los contratos. Te lo tienes que saber muy bien este artículo, súper bien, porque es muy factible que te pregunten por un contrato y especificar cuáles son los documentos contables que debe incluir. Lo han hecho muchísimas veces y lo seguirán haciendo. Entonces, como son muy fáciles, siempre son los mismos, a fuego con esto.
Pues habiendo quedado clarísimo lo importante es que son las reglas 77 y 78 para nuestro supuesto práctico, vamos a pasar a redactar. Hay que acudir a esta orden, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable del gasto, en particular a las reglas 77 y 78. Al inicio del expediente de contratación, el servicio gestor expedirá un documento RC, retención de crédito, por importe del presupuesto base de licitación, esto es 3.500.000 euros, más el impuesto sobre el valor añadido correspondiente. Dicho documento se remitirá a la oficina de contabilidad para su registro, expidiéndose el correspondiente certificado de existencia de crédito que se incorporará al expediente. A continuación, una vez aprobado el gasto, se expedirá el documento A, autorización del gasto, por el mismo importe. Bien, pasamos en el momento de formalización del contrato. Una vez adjudicado el contrato, el servicio gestor expedirá el documento D, compromiso de gasto, por el importe de adjudicación, esto es 3.350.000 euros. Entonces, vamos por al inicio del expediente, en el momento de formalización del contrato, y nos falta la expedición de los documentos OK, que nace, recordamos, con el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. Entonces vamos a poner expedición de los documentos OK. Los documentos OK reconocimiento de la obligación y propuesta de pago se expedirán una vez que el contratista haya ejecutado la prestación y ésta haya sido debidamente acreditada mediante las correspondientes certificaciones de obra, es decir, tras el reconocimiento de la obligación y con carácter previo al pago. Bien. Vale, entonces ahora aquí tenemos una situación, y tenemos la situación de que retuviste y aprobaste por 3.500.000 euros, pero realmente luego hemos adjudicado por 3.350.000 euros. Tenemos ahí 150.000 euros que tienen una baja, por lo tanto tienen que volver al presupuesto mediante un RC negativo y mediante un A negativo, ¿sí? Tiene que pasar por A y por RC para volver al presupuesto. Por lo tanto, vamos a poner aquí ya para rematar el supuesto. Finalmente, debido a que el contrato se adjudica por un importe inferior al inicialmente previsto, se produce una baja de 150.000 euros, lo que obliga a ajustar las fases previas del gasto mediante la expedición de los correspondientes documentos RC negativo y el A negativo por dicho importe, es decir, por 150.000 euros. Tiene que pasar por ambas fases, por dicho importe, con el fin de adecuar el crédito retenido y autorizado al gasto finalmente comprometido. Y esto sucede mucho en contratación, es decir, que nosotros retenemos el crédito que sea, porque desconocemos muy bien cuál va a ser el precio final, después ajustamos, negociamos, hablamos con varias empresas, surge una que nos lo hace por este importe que nos gusta y el crédito que sobra vuelve para arriba. Pues esta es la idea principal y lo que había que poner aquí para que quedase perfecto esto. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Al final van a ser más de 25 minutos, ya lo estoy viendo. Pero bueno, yo lo he intentado hacerlo lo más rápido posible.
Aquí tienes como siempre el supuesto completo con todo el enunciado, pero solo la pregunta que hemos trabajado hoy, que es la cuarta. Y toda la resolución con las cosas importantes destacadas en negrita y al final las fuentes normativas. Entonces, ya en el siguiente vídeo vemos la última pregunta de este supuesto, que es una pregunta de recursos humanos, y lo dejamos finiquitado y pasamos directamente a la opción 2 del examen de la oferta de empleo público del año 2024. Así que muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.